Hola, soy Ana Victoria, coach de abundancia y manifestación. En este podcast voy a compartirte historias, información y herramientas para ayudarte a crear la vida de tus sueños. Quédate aquí si eres una mujer que cree en vivir una vida bajo sus propios términos y no piensa resignar ninguno de sus sueños. Recupera tu poder y activa la magia que ya existe en ti. Puedes saber más de mí en soyanavictoria.com o en Instagram @soy.anavictoria. Hola hermosa, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo feliz de estar nuevamente por aquí charlando con todas ustedes. Hoy vengo con un tema que me preguntan bastante y que personalmente también he tenido que atravesar, y es el tema de los pensamientos negativos y sobre todo cómo poder frenarlos cuando vienen a acecharnos. Así que espero brindarte herramientas que te sirvan y que puedas, como siempre, poner en práctica. Pero antes de empezar tengo un súper anuncio que hacer y no me quiero olvidar. Quiero contarte que viene el evento más importante del año, y es que en un par de semanas nomás comienza el reto gratuito de 7 días para manifestar abundancia. Es un reto que ya va en su 4ª edición y que ya participaron miles de mujeres manifestando literalmente de todo. No te puedo explicar cuánta magia se genera en solo una semana, así que tanto si ya participaste antes como si es tu primera vez, te recomiendo 100% que te inscribas, porque definitivamente vas a empezar el año con otra vibración. No puedo explicarte lo que sucede en esa semana porque es realmente de otro planeta, pero quiero que lo vivas en persona, y además es absolutamente gratuito. Es un regalo que me encanta hacerles todos los años, así que si estás listísima para activar tu magia, anda a la descripción de este episodio y busca el link para anotarte y participar. Te cuento que este año además vamos a tener un grupo de Telegram para compartir todas juntas, que es algo que me pidieron un montón los años anteriores, así que garantizado que vamos a terminar todas vibrando en altísima frecuencia. Y ahora sí, espero que ya hayas ido al link para guardar tu lugar en el reto, y yo voy a empezar con el episodio de hoy porque es una información muy valiosa y muy necesaria también. Y me gustaría empezar explicando un poco por qué me parece tan importante que hablemos de frenar los pensamientos negativos. Y sobre todo, qué tiene que ver eso con el proceso de manifestación y abundancia. Ya hemos hablado muchísimo en este podcast sobre mentalidad y sobre cómo nuestros pensamientos de alguna manera son los que van creando nuestra realidad constantemente. Es como si nuestra realidad fuera una exacta proyección de nuestros pensamientos, tanto los conscientes como los subconscientes. Es por esto que cuidar muchísimo la calidad de nuestros pensamientos es casi una prioridad en todo este proceso de traer a la realidad nuestros sueños. El tema es que muchos nos dicen que pensemos positivo, que digamos frases positivas, etc. Pero si nuestra constante son los pensamientos negativos, esto no va a funcionar. Si estamos inmersas en un caudal de pensamientos de miedo, de enojo, de frustración, de culpa, etc., es muy difícil cambiar esto por pensamientos positivos. Sería como pintar una pared sobre la humedad, más o menos. Es por esto que la propuesta de este episodio es que trabajemos en cómo frenar primero los pensamientos negativos. Te lo voy a poner más gráfico aún para que sea bien fácil de entender. Imagínate que tus pensamientos negativos son una especie de locomotora que va cada vez más rápido, y que cuanto más alimentamos las historias negativas de la mente, aumenta su velocidad. Así más o menos se siente cuando uno está envuelto en pensamientos negativos. Es un tren que no podemos parar. Ahora, imaginemos que hay otro tren que va en la dirección contraria, que es el de los pensamientos positivos. Es posible que yo me suba a ese tren si lo deseo, y si voy en ese tren y lo alimento todo el tiempo con más pensamientos positivos, probablemente también va a aumentar la velocidad y por lo tanto me va a permitir crear una realidad completamente diferente. Una vez más vamos a estar proyectando nuestros pensamientos en la realidad, pero como cambiamos completamente la dirección de estos pensamientos, también cambiamos completamente nuestra realidad. Ahora bien, es una locura pensar que yo puedo saltar de un tren a otro a toda velocidad. Es físicamente imposible, o por lo menos tendría que tener una enorme destreza para poder hacerlo. Lo mismo pasa con los pensamientos. Una vez que yo estoy embalada en mi tren de pensamientos negativos, no puedo cambiar así como así a los pensamientos positivos. Imagínate, por ejemplo, cuando nos enojamos con una persona porque nos hizo algo malo. Empezamos a pensar mal, a alimentar este pensamiento negativo, de repente acordándonos de aquella vez cuando me habló mal, o pensando en una característica negativa de la persona, y así seguimos y seguimos haciendo que el tren vaya cada vez a más velocidad.
es bastante difícil que podamos de un segundo para el otro cambiar estos pensamientos así porque sí por otros positivos. O si estamos tristes, por ejemplo, porque una relación terminó y seguimos dándole vueltas y vueltas al asunto, pensando si pudiéramos haber hecho las cosas distintas o qué hubiera pasado si seguíamos o lo que sea. Lo más probable es que los pensamientos de tristeza se sigan multiplicando. O por ejemplo, cuando tenemos pensamientos de miedo hacia el futuro y empezamos a imaginarnos escenarios terribles de todas las cosas que pueden pasar y ese escenario se va poniendo cada vez peor a medida que lo seguimos alimentando. Y a ver, no tiene nada de malo, digo, las emociones hay que vivirlas, siempre decimos eso. El tema es que en algún momento vamos a tener que decidir frenar estos pensamientos o por lo menos si tenemos ganas de estar bien, ¿no? Si tenemos ganas de crear emociones y pensamientos positivos en nuestra vida para poder manifestar algo diferente. Como yo ya te expliqué en otras ocasiones, nuestros pensamientos generan emociones y nuestras emociones son vibración y la vibración atrae lo que vibra en la misma frecuencia. Entonces, si tenemos pensamientos negativos que nos generan emociones de tristeza, miedo, enojo, etc., entonces eso es lo que vamos a vibrar y eventualmente eso es lo que vamos a atraer también. Pero como ya dijimos que no podemos lanzarnos de un tren en movimiento a otro, primero hay que ocuparnos de la parte importante. Hay que frenar el tren. Hay que frenar la catarata de pensamientos negativos que están generando una realidad que no queremos. Ese es el paso más importante antes de poder siquiera empezar a querer llenarnos de pensamientos positivos. Y esto es un poco la razón por la que siempre digo que esta corriente de pensar positivo no es tan fácil como parece, porque es muy común caer en bucles de pensamiento negativo y no podemos querer tapar todo haciendo de cuenta que pensamos positivo. Tenemos que atacar las cosas de raíz. Así que si te sentís identificada con esto de caer de vez en cuando en estos agujeros de negatividad, primero quiero decirte que es súper normal, que le pasa a mucha gente, y esto no lo digo como que sea algo bueno, pero sí que lamentablemente es algo que hoy en día sucede mucho y tiene que ver con el ritmo de vida que llevamos como sociedad, tiene que ver con creencias y con patrones colectivos, etcétera, etcétera, pero ahí no me voy a meter. Solo quiero asegurarte que si te pasa esto, no sos un bicho raro, todo lo contrario, pero me encantaría que dejemos de normalizar esto y que nos hagamos cargo de cambiarlo, porque cuanto más personas nos dediquemos a cambiar esto, más va a ser el efecto que vamos a poder hacer a nivel colectivo también y probablemente en un futuro podamos vivir en una realidad con menos miedo y mucho más positiva. Así que ahora sí, la gran pregunta, todo muy lindo, pero ¿cómo hago para frenar los pensamientos negativos? Bueno, acá digamos que hay una sola clave a la que podemos llegar con distintas herramientas, pero digamos que la única respuesta a la pregunta sería, tenemos que traernos de vuelta al presente. Si nosotras estamos envueltas en pensamientos que no podemos parar, lo más probable es que estemos conectando con el pasado, recordando algo que nos dolió o que nos hizo mal, o con el futuro, creando escenarios en nuestra cabeza de cosas que nunca pasaron y que tampoco tenemos idea si realmente pueden pasar. De hecho, la mayoría de las veces los escenarios catastróficos que hacemos en nuestra cabeza no pasan. Para salir de ese rumiar constante tenemos que traer a nuestra mente de vuelta al presente, porque en el presente en general no está pasando nada, salvo que estemos en el momento de una situación súper crítica, digamos que estamos en el instante de que algo pasa. Si no es así, lo más probable es que en el momento presente estemos sanas y salvas. Poder conectar con nuestra plena presencia es la receta infalible para calmar nuestra mente. Y como te decía, hay muchas formas diferentes de hacerlo. Acá te voy a compartir algunas, no más, y probablemente vas a elegir la que sientas más alineada con tu forma de ser. La primera de todas y probablemente la más obvia es meditar. Meditar es justamente eso, estar en el presente, concentrarte en tu respiración o en algún mantra, cerrar los ojos y simplemente ser. Hay muchas técnicas diferentes de meditación, pero por ejemplo, en el caso de que nunca lo hayas hecho, te invito a que por lo menos cierres los ojos y trates de poner la atención solamente en cómo el aire entra y sale de tu nariz. Tratar de concentrarte en eso por lo menos durante 1 minuto. Sí, 1 minuto es suficiente, si lo hacemos bien, por supuesto, para parar el tren de pensamiento. Obvio que cuanto más tiempo sostenemos la práctica, los resultados son cada vez mejores. Pero te digo esto de hacerlo solamente 1 minuto porque sobre todo si nunca meditaste me encantaría que al menos lo pruebes. El tema es que si nuestra mente se enfoca en la respiración, saca el foco de todo lo demás. Le damos otro lugar donde poner su atención y al menos por 1 minuto le toca parar el tren del pensamiento. Obviamente que esto no es algo fácil, digamos, la gran dificultad de meditar es justamente que los pensamientos se van para cualquier lado, pero si ponemos un foco que puede ser la respiración o un mantra, con un poco de entrenamiento diario te aseguro que es una práctica de las más hermosas que existen. La meditación no solo nos trae al presente, sino que nos recuerda la naturaleza
de lo que verdaderamente somos. Nos conecta con ese ser conectado y expansivo que somos y nos genera un sentimiento de paz y tranquilidad que es realmente impagable. Cuando logramos entrar en un estado meditativo podemos darnos cuenta claramente que nuestros pensamientos no somos nosotras, son algo externo, podemos observarlos de hecho. Podemos decidir dejarlos pasar, podemos desidentificarnos de ellos y darnos cuenta que nuestra más pura esencia no tiene nada que ver con ellos. Pero bueno, no a todo el mundo le gusta meditar o no a todo el mundo le resulta fácil, así que hay otras maneras en las cuales podemos darle un respiro a los pensamientos para volver con más calma e intentar modificarlos. Una de estas maneras es hacer una especie de meditación más activa, es decir, si te cuesta cerrar los ojos y quedarte quieta intentando aquietar la mente, lo que puedes hacer es buscar una actividad recreativa como una manualidad, por ejemplo, que requiera cierta concentración. Esto le va a permitir a tu mente también poner el foco en otro lado. Imagínate, por ejemplo, que tenés que seguir una receta de cocina que requiere mucha atención o tenés que pintar un pote de cerámica que requiere bastante delicadeza. No te vas a dar espacio en la mente para seguir alimentando pensamientos negativos porque no va a tener tiempo y no va a tener espacio. Recordemos que esto se trata de frenar el tren del pensamiento negativo. Y si querés ir más allá todavía, algo que te puede servir es una actividad física que requiera mucha conciencia del cuerpo, como podría ser, por ejemplo, el yoga o bueno, en sí cualquier deporte, pero lo importante es que hagas el esfuerzo de llevar la atención al cuerpo. En cada movimiento que hagas, que por ejemplo puedas registrar qué músculo está haciendo fuerza, qué parte se siente incómoda, dónde sentís que algo se está estirando, por ejemplo, dónde está el peso de tu cuerpo, cómo está tu postura, etc. Ya con eso tenés un montón de trabajo que le das a la mente para que se enfoque en vez de seguir con su tren de pensamiento negativo. Y a ver, vale aclarar que obviamente que nosotras hagamos algo diferente no va a cambiar la realidad y probablemente sigan habiendo cosas que nos preocupan, pero lo importante acá es que la podamos frenar, porque lo más probable es que al volver lo hagamos ya con otra cabeza e incluso podamos intentar empezar a generar pensamientos positivos acerca de la situación. Pero como te vengo diciendo, frenar es el primer paso y este podcast está todo dedicado a ese primer paso que es cómo frenar los pensamientos negativos. Ahora, ¿qué sucede cuando estos pensamientos negativos llegan en la noche y no nos dejan dormir? Si te pasa esto ocasionalmente, te invito a que le prestes especial atención. ¿Por qué? Porque el momento anterior a dormirnos es uno de los más importantes a la hora de programar el subconsciente. Las ondas cerebrales se mueven mucho más lentas y por lo tanto la información que recibimos va directo a lo más profundo de nuestro cerebro. Es por esta razón que siempre digo que antes de dormir intentemos hacer alguna de nuestras prácticas de abundancia o visualizar o agradecer, etc. Pero si estamos en ese tren de pensamiento negativo, es algo que te recomiendo mucho que abordes, porque si no, mientras dormís, el subconsciente va a seguir haciendo lo suyo y alimentando ese tren que no queremos alimentar. Si sentís que en algún momento te está pasando esto, mi recomendación es que te levantes, que trates de hacer algunas respiraciones y que trates de alimentar tu mente con algo positivo, lo que sea. Esto puede ser un capítulo de un libro de alguna temática positiva o el episodio de un podcast o alguna música de frecuencia alta que te puedas poner por un rato. Es muy importante que frenes los pensamientos negativos, especialmente en este momento del día. Y sí, me imagino que quizás estás cansada y no tengas ganas de levantarte, pero también me imagino que los pensamientos negativos probablemente tampoco te van a dejar dormir, así que te invito a que lo pruebes y después me contás. Espero que te hayan servido estas herramientas. Yo te cuento que está de más decir que para evitar estar en pensamientos y emociones negativas es muy importante tener un buen entorno, juntarnos con gente positiva y ponernos a nosotras en ambientes de alta vibración. Así que te invito una vez más a que no te pierdas de participar en el reto gratuito de 7 días para manifestar abundancia, porque es una semana de vibración y pensamientos positivos completamente asegurados. Ahí sí que vamos a parar todos los trenes de pensamiento negativo sin lugar a dudas. Te invito a experimentarlo y después me contás. Te dejo el link en la descripción de este episodio y te cuento que es la única vez en el año que lo vamos a hacer, así que te recomiendo muchísimo aprovecharlo. Por hoy me voy despidiendo diciéndote que si sabes de alguien que le puede servir este episodio, por favor se lo compartas y ayúdame a llevar la magia cada vez más lejos. Y si te gustó, escribime y contame o déjame un mensajito, me va a encantar leerte como siempre. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme en este episodio de Activa tu Magia. Sigamos en contacto a través de mi web soyanavictoria.com o mi Instagram @soy.anavictoria. Te espero en el próximo episodio.